Dentro de la temática del diseño hidrológico, veremos a continuación la metodología para la construcción de las curvas IDF. Para los estudios hidrológicos, lo primero que se tiene que tener en cuenta es el objetivo que se persigue, ya que las metodologías deben adecuarse a lo que se pretende resolver. Para diseñar y dimensionar obras o medidas no estructurales, como por ejemplo redes de drenaje pluvial, puentes, obras viales, canales, obra de control de crecida como reservorios, terraplenes o incluso delimitar áreas de riesgo hídrico, es necesario contar con caudales máximos o el hidrograma completo. En los casos que no se cuente con esta información, se pueden simular en bases a tormentas de diseño o también denominadas tormentas de proyecto. Las curvas IDF son la base para la construcción de dichas tormentas, ya que las mismas representan la relación entre la intensidad de una lluvia, su duración y su frecuencia de ocurrencia o recurrencia. Las mismas deben ser construidas para la zona que se está analizando, ya que deben representar las lluvias extremas que allí ocurran. Esa representación de la relación entre la intensidad de la lluvia, la duración y la recurrencia se puede realizar en forma gráfica o mediante una ecuación que involucre estas tres características de la tormenta. Acá vemos a la izquierda la ecuación más utilizada para representar a las curvas IDF, donde I es la intensidad, generalmente en milímetros por hora, D es la duración, que puede estar expresada en minutos o en horas, y A, B y C son los parámetros de dicha ecuación. Debe encontrarse una ecuación de este tipo para cada recurrencia que interese. A la derecha podemos ver la representación de estas ecuaciones, donde en el eje de las ordenadas encontramos la intensidad máxima y en el eje de las abscisas se representa la duración. En este caso, la duración está en minutos. Cada una de las curvas corresponden a una recurrencia distinta y en esta figura están representadas las recurrencias de 2, 5 y 10 años. Se deben representar todas las recurrencias que interesen, ya que si el objetivo del estudio es, por ejemplo, la construcción de un puente, se debe disponer de curvas de al menos 50 o 100 años de periodo de retorno. De cualquiera de las dos maneras, es decir, con las ecuaciones o con la gráfica, se puede obtener la información necesaria para construir las tormentas de diseño. Hay una metodología que se debe llevar a cabo para construir estas curvas IDF y se puede resumir en estas tres etapas. En primer lugar, se deben conformar las series, ya sea de intensidad máximas duraciones o de precipitaciones máximas duraciones. Las mismas pueden ser serie anual, es decir, tiene un dato de cada año, o pueden ser series parciales, donde se tienen tantos datos como años tenga la serie, o series por excedencia, donde se toman todos los valores por encima de un determinado umbral. Con respecto a las duraciones, eso estará condicionado al instrumento con que se registran las cantidades de precipitación. Es decir, si tenemos un pluviómetro, el menor paso del tiempo son 24 horas. Por lo tanto, las duraciones podrán ser múltiplos de 24. Así tendremos duraciones de un día, 2 días, 3 días, 4 días, etc. Si en cambio disponemos de un pluviógrafo o un registrador digital, donde el paso de tiempo puede ser menor de 24 horas, se podrán tener duraciones de 5, 10, 15, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, etc., dependiendo de cuál sea el paso de tiempo con el que el instrumento registra el dato. Indefectiblemente a estas series se le debe realizar los tratamientos de consistencia y homogeneidad indispensable en todos los estudios hidrológicos.
El segundo paso es realizar el análisis de frecuencia, que lo podemos definir como el conjunto de procedimientos utilizados para inferir probabilidad y recurrencia de variables hidrológicas. El mismo se debe realizar para cada una de las series que tenemos según las recurrencias que interesen de acuerdo al objetivo del estudio. Una vez que se decide cuál es la distribución que mejor representa al conjunto de las series, es decir, una vez que se adopta la función de distribución, estamos en condiciones de inferir el valor de intensidad máxima en función de las recurrencias. El tercer paso consiste en ajustar estos valores de intensidades máximas versus duraciones que se obtuvieron en el paso 2 a una curva según una ecuación tipo como la que mostramos anteriormente. Este ajuste debe hacerse para todas las recurrencias analizadas. Una vez que encontramos los parámetros de la ecuación que permiten representar las intensidades máximas versus las duraciones, se las grafica en conjunto para todas las recurrencias. O también se puede trabajar directamente con las ecuaciones. Con este gráfico habremos alcanzado nuestro objetivo de disponer de las curvas IDF que nos permitan construir la tormenta de diseño que nos interesa, es decir, en función del objetivo y la zona de estudio. Para que se comprenda mejor todo el procedimiento, vamos a mostrar un ejemplo utilizando un programa de cálculo de análisis de frecuencia de extremo. Este programa ha sido desarrollado por nuestro grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas desde el año 1992 y ha sido actualizado según las diferentes versiones de los sistemas operativos. Este software está subido a la plataforma para que ustedes puedan disponer de él. Lo primero que se debe hacer es construir las series. En esta tabla se aprecian los valores de series anuales de la estación La Rioja desde el año 1961 a 1991. Como es una serie anual, tendremos un valor por cada año y en total serán 31 valores para cada serie de duración. Vemos que las duraciones son 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, 60 minutos y continúa hasta llegar a 360 minutos o lo que es lo mismo 4 horas. Recuerden que las duraciones están condicionadas al aparato registrador que dispongan. Una vez que tenemos las series, vamos al programa WX-AFMulti y en la pestaña Series pegamos estos valores. Revisen que estén todos los valores bien pegados, colóquenle en un título a cada serie para distinguirlas. En este ejemplo, P10 representa la serie de 10 minutos de precipitación máxima, P15 la de 15 minutos y así sucesivamente. Luego vayan hasta el final de la tabla. Acá abajo van a ver que tiene una fila que dice B. Este B corresponde al parámetro de la función para el cálculo de la frecuencia experimental que ustedes adopten. En este caso el valor de B es de 0,5, por lo que la expresión de la frecuencia experimental o empírica resulta I menos 0,5 sobre N, correspondiendo a la expresión de Hassen, siendo I el número de orden y N la cantidad de datos que tiene la serie. La pestaña Distribución y probabilidades nos permite agregar todas las probabilidades que se quieran calcular. Recuerden que las probabilidades son la inversa a las recurrencias. La recomendación es que se coloque un listado de 20 o más probabilidades de modo de poder representar bien las distribuciones teóricas en todo el rango. Hacia el lado derecho se encuentran las distribuciones que se pueden testear. Para ello hay que tildarlas. Entonces tenemos las series, las probabilidades y las distribuciones que se quieren calcular. Ya se puede apretar el botón Ejecutar.
Luego que corrió el programa, podemos pasar a la pestaña Resultados para visualizarlos. Los mismos se muestran por series. En este caso, estamos viendo la que corresponde a la duración de 10 minutos, que nosotros la llamamos P10. Al lado de la serie se encuentra un menú desplegable que tiene las siguientes opciones: estadísticos, valores de la variable según la distribución de probabilidades, probabilidades para los valores de la variable y bondad de ajuste. En el menú estadístico vamos a encontrar los estimadores muestrales de las series y los estimadores de los parámetros de las distintas distribuciones. En el menú Valores de la variable para distintas probabilidades se encuentran en la primera columna las probabilidades que indicamos que se deberían utilizar. Luego, cada columna muestra los valores de las distribuciones teóricas para esas probabilidades. Tendremos tantas columnas como distribuciones calculemos. En el menú Probabilidades para las variables según cada distribución, se encuentra en primer lugar la columna Variable, que son los datos de las series ordenados de mayor a menor con el año asociado. Luego la columna con la frecuencia experimental calculada en función del B que asignamos en la primera pestaña, en este caso, recuerden que era 0,5. Y a continuación, cada una de las columnas corresponden a una distribución teórica y muestran la probabilidad que cada distribución le asigna a cada valor de la serie. Por último, el menú Bondad de ajuste muestra los tests de Kolmogorov y de chi cuadrado junto a los errores medios cuadráticos en frecuencia y en valores y la simbología para interpretarlos. Este mismo resultado también se puede ver en forma gráfica si uno pulsa sobre el botón Graficar, como se muestra en la figura de la esquina inferior izquierda. También pulsando sobre el botón Graficar se puede ver el ajuste de las muestras a las distribuciones teóricas, es decir, las frecuencias experimentales versus las distribuciones teóricas calculadas. Este gráfico es muy importante para decidir cuál es la distribución que mejor se ajusta a la muestra. Pero recuerden que la elección de la distribución debe ser la que ajuste a la mayoría de las series. Siempre se va a preferir adoptar como distribución teórica representativa de esa población a la distribución que ajuste a la mayoría de las series, y no a una en particular. Se deben resumir los resultados del análisis de frecuencia en una tabla que relacione las cantidades máximas de precipitación, las duraciones y las recurrencias para luego graficarlo. En este caso, la distribución teórica seleccionada fue la Gumbel y de la tabla Valores de las distribuciones para distintas probabilidades se extrajeron para cada una de las series los valores para cada una de las duraciones y cada una de las recurrencias. Por ejemplo, en la serie de duración 10 minutos, para la recurrencia 10 años, la precipitación máxima es de 12,9 milímetros. Para 5 años de recurrencia, la precipitación máxima corresponde a 10,8 milímetros y para 2 años de recurrencia, la precipitación máxima, según la función de Gumbel, corresponde a 7,5 milímetros. Y así para todas las duraciones hasta completar la tabla. Con esta tabla de cantidades de precipitaciones máximas se puede calcular la tabla de valores de intensidades máximas. Sabemos que la intensidad es el cociente entre la cantidad de precipitación que se da en un intervalo de tiempo dividido ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, para obtener la tabla de intensidades máximas, se debe dividir la cantidad de precipitación máxima por el intervalo a la que esa cantidad está asociada. Tengan en cuenta de expresar ese intervalo en horas si va a obtener la intensidad máxima en milímetros por hora o en minutos si la intensidad estará expresada en milímetros por minutos. Por ejemplo,
La intensidad máxima de 30 minutos es la cantidad máxima de precipitación en 30 minutos dividido 30 minutos, que son 0,5 de hora. Una vez que tenemos la tabla de intensidades máximas, duraciones y recurrencias, debemos pasar a la tercera y última etapa, que es la construcción de las curvas IDF. En esta tercera etapa, lo primero que vamos a hacer es ajustar estos puntos a una ecuación tipo para cada recurrencia. Por ejemplo, para la recurrencia de 10 años se grafican las intensidades máximas para todas las duraciones, que son estos puntos en color celeste, y se ajusta una curva de la forma I es igual a A sobre B más D elevado a la C, donde I es la intensidad en milímetros por hora, D es la duración en minutos y A, B y C son los parámetros de esa ecuación. Este procedimiento se debe repetir para todas las recurrencias que nos interesen. Una vez que tenemos todas las ecuaciones tipo conocidas, las graficamos a todas juntas en un mismo gráfico como el que ustedes están viendo. Acá tenemos las curvas de 2, 5 y 10 años de recurrencia. Podrán apreciar que la curva de 2 años está por debajo de la de 5 y por debajo de la de 10 años. Es decir, que la recurrencia va a ir creciendo en el sentido de la flecha que está indicada en el gráfico. Lo que resulta lógico, ya que para una misma duración, al aumentar la recurrencia, debe aumentar la intensidad máxima. Esta curva que ustedes ven en la pantalla es la que está representando para una zona en particular el comportamiento de las intensidades máximas según su duración y según la recurrencia. Estas curvas IDF son la base que se utilizará para la construcción de las tormentas de proyecto o de diseño, porque de acá se van a sacar las intensidades máximas para cada duraciones y cada recurrencias. Pasamos ahora a comentar algunas limitaciones y consideraciones que resultan importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el cambio climático nos obliga a una actualización de las curvas IDF. Es decir, debemos cada cierto tiempo volver a hacer este procedimiento, incrementando las series con los nuevos valores que se han presentado en el sitio de estudio. Esto es para verificar que no han habido cambios en el comportamiento de las precipitaciones intensas, o si los hubo, habrá que considerarlos usando las nuevas curvas IDF. También es importante que no nos olvidemos de verificar los supuestos estadísticos como la estacionalidad y la independencia. Esto es necesario para todos los datos que se utilizan cuando uno realiza estudios hidrológicos. Además, hay que ser muy cuidadoso en la calidad que tenemos de esos datos y en la longitud o extensión que tengan esos registros. Se debe trabajar con datos confiables, libres de errores y consistidos, ya que la calidad de la información nos va a evitar que cometamos errores en la estimación de las curvas IDF y en las posteriores tormentas de diseño. Por último, es conveniente hacer un resumen de los pasos que se deben realizar. En primer lugar, debemos conformar las series para cada duración y hacer el correspondiente análisis de consistencia y homogeneidad de los datos para trabajar con información confiable y certera. Luego se realiza el ajuste de las distribuciones probabilísticas de extremos mediante el análisis de frecuencia. Podemos probar varias distribuciones teóricas de extremos como la Gumbel, la Pearson 3, la log Pearson 3, la log normal, etc. Y las contrastamos con la frecuencia experimental que tienen los datos de las series. Hacemos una selección de la función de distribución, la que sea más representativa del conjunto de las series, y luego, una vez que tenemos adoptada la función de distribución probabilística, hay que determinar los valores de la variable para cada serie o duración y cada recurrencia de interés.
Finalmente, se realiza el ajuste a una ecuación tipo para cada recurrencia y obtenemos los valores A, B y C de la ecuación. Esto nos permitirá luego construir la curva de intensidad y duración para cada recurrencia. Esta ha sido toda la metodología que se aplica para la construcción de las curvas IDF. Esperamos que les sea de utilidad.